Si no se diagnostica y se trata la hepatitis C crónica a tiempo, puede generar problemas mucho más graves de salud, como la enfermedad hepática, insuficiencia hepática, el cáncer hepático e incluso la muerte. Así es que de este tema seguiremos hablando hoy en Saludarte. No quiere decir que tú vas a llegar a ser una persona normal, porque ya eso es una enfermedad que es crónica, pero se puede convivir con ella. Doctora, ¿puede el virus de la hepatitis C provocar daño hepático crónico? Sí, evidentemente, una vez que el virus se introduce al organismo y pasa primeramente por una infección aguda, existe un 80 a un 85% de los pacientes que desarrollan lo que es daño hepático crónico, que no es más que la cronificación o la perpetuación del virus en el organismo, y es lo que se conoce como hepatitis C crónica. Se dice que un 80 o un 85% cronifican y entonces pasan por etapas desde una fibrosis ligera, intermedia, severa, hasta una cirrosis hepática. La cirrosis hepática puede transcurrir de manera asintomática, que es lo más común, o puede desarrollarse con complicaciones propias de la misma, que es cuando los pacientes comienzan a manifestar. A veces el debut de este daño hepático crónico se hace a través de una complicación. Bueno, ¿qué complicaciones pueden ser? La encefalopatía hepática es una de ellas, donde se produce una alteración de la conciencia. En estadios más o en grados más bajos de la encefalopatía hepática puede haber alteración del sueño, puede haber temblor fino de las manos, incluso puede llegar hasta el grado de pérdida de la conciencia o nubilación, incluso hasta el coma. Es decir, tiene diferentes grados de severidad. También existe, por ejemplo, la ictericia, que no es más que la coloración amarilla de la piel y las escleras. Existe también la peritonitis bacteriana espontánea, entre otros tipos de infecciones, que se caracteriza por dolor abdominal, incluso hasta fiebre. Existe como tal la insuficiencia renal propia del cirrótico, pero bueno, a veces el paciente no ha desarrollado ninguna de estas sintomatologías o estas complicaciones, donde además una de las más, vamos a decir, apremiantes o acuciantes es el sangrado digestivo, que puede producirse en forma de un sangrado rojo, con coágulos, y es bastante, vamos a decir, terrorífico, no solo para el paciente, sino también para el médico que lo está enfrentando en ese momento. Como le decía, existe otro espectro de manifestaciones no propiamente hepáticas, que entran en este caso, son las manifestaciones extrahepáticas, y que se dan hasta en un 20% de los pacientes. Estas manifestaciones extrahepáticas son muchísimas, pero las que tienen un mecanismo patogénico que está bien identificado, con la hepatitis C está demostrada su mecanismo patogénico. Bueno, pues precisamente ahí está el síndrome de fatiga crónica inespecífica, está la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2, está también el linfoma B no Hodgkin, están las glomerulonefritis membrano-proliferativas, que se caracterizan por un síndrome nefrótico con insuficiencia renal crónica. Está la crioglobulinemia mixta esencial, donde el paradigma de esta enfermedad es una mujer ya de edad avanzada, con cirrosis e incluso púrpuras en las piernas, es decir, un espectro de manifestaciones extrahepáticas que le pueden dar al médico tratante una alerta de que pudiera estarse tratando de una enfermedad hepática crónica debido al virus C. Dentro del espectro del daño hepático crónico, muy importante la aparición del cáncer primario de hígado, ya que lleva a lo que es dos decisiones fundamentales si se llega a tiempo: el trasplante hepático, que tiene sus condiciones a cumplir para que el paciente sea candidato al mismo, o lleva finalmente a lo que es lo que todos lamentamos, que es la muerte. Yo había oído hablar de hepatitis, pero yo no sabía ni que existía ni A, ni B, ni C, ni qué era, ni qué es lo que te provocaba, ni nada de eso.
Doctora, y en el caso de la hepatitis C aguda, ¿qué tiempo duran los síntomas? Tener en cuenta que la hepatitis C como tal es una enfermedad que se caracteriza por un curso fundamentalmente asintomático. Y eso se cumple tanto para la hepatitis aguda como para la hepatitis crónica. Ahora, en el caso de tu pregunta, vamos a decir que la hepatitis C aguda se produce en un tiempo desde el contacto con el virus, las primeras semanas, hasta 6 meses, donde algunos pacientes, un % muy mínimo, desarrollan un aclaramiento espontáneo debido a la alta respuesta inmunitaria que desarrolla el organismo sin necesidad de tratamiento. Entonces, estos pacientes, al cabo de los 6 meses, aclaran la infección o aclaran la carga viral y ya no van a ser portadores crónicos de hepatitis C. Sin embargo, más de un 80, se dice que de un 60, 80, 85% sí desarrollan lo que es una hepatitis crónica. En el caso de la aguda, como tú me decías, no hay una sintomatología clara. Lo más frecuente es que transcurran de manera asintomática en más de un 80% de los casos, pero existe un % mínimo que sí desarrolla algunos síntomas que vamos a decir que son muy inespecíficos y que se pueden confundir con cualquier otra enfermedad aguda. Las hepatitis virales presentan síntomas similares, pero su propagación y tratamiento son diferentes, y algunos de estos virus afectan en mayor o menor medida la salud de las personas. Cuando tenía como 25 años, y yo no era tan gorda como ahora, y empecé a perder mucho la energía, y yo no sabía qué era, pero uno es a veces ignorante hasta cierto punto. Yo no me sentía más nada que ese cansancio, y nunca le di importancia. Cuando me diagnostican la diabetes, yo digo, es que venía la diabetes ya instalándose, pero es que yo no sabía que la diabetes era una consecuencia también de la hepatitis C. Estos síntomas están dados por cansancio fácil, fatiga, irritabilidad, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho en el abdomen, febrícola. Incluso hay algunos que desarrollan una hepatitis colestásica dada por coloración amarilla, es decir, por ictericia, que es la coloración amarilla de la piel y las escleras, coluria o coloración oscura de las orinas e hipocolia, que es la coloración clara de las heces. Pero esto no es lo predominante, y eso sí es muy importante que lo entienda el televidente. Generalmente va a transcurrir de manera asintomática, y tanto para el daño hepático agudo como para el daño hepático crónico, en este periodo asintomático es posible sospechar la enfermedad gracias a que el paciente, ya sea por la sintomatología, ya sea porque consulta a un médico, ya sea porque consulta a un especialista, se hace un chequeo y se pudieran detectar elevación de las transaminasas que pudieran llegar hasta 10 veces el valor normal. Hay varios grupos de riesgo. Son personas que consumen alcohol, o sea, son personas alcohólicas. Son personas que comparten jeringuillas porque consumen drogas. Otras personas que se ponen pinces, que se pueden hacer tatuajes, ninguno de esos ha sido mi caso. Es precisamente por esto que existen grupos de riesgo a los que la OMS ha hecho énfasis, donde se deben testar a estos pacientes y donde se debe buscar activamente anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Están los reclusos, están los usuarios de drogas inyectables, el personal de salud o personal sanitario, están también los hemodializados, los receptores de transfusiones de sangre, ya sean pacientes que se han sometido a una operación o hemofílicos, y bueno, por supuesto, los hijos de madres portadoras del virus C, sobre todo si estas madres tienen además coinfección con el VIH. Es una enfermedad peligrosa, hay que saber convivir con ella porque además tienes que cuidarte para no tener otras cosas, otras enfermedades que se derivan de la hepatitis. Existen diferentes tratamientos que se han invocado. Anteriormente se utilizaba para tratar directamente o eliminar potencialmente la carga viral. Se utilizaba el interferón pegilado alfa 2B junto a la ribavirina. Este tratamiento duraba
aproximadamente un año, estaba asociado a muchas reacciones adversas y realmente muchos pacientes no toleraban, por lo tanto tenían que suspender el mismo o simplemente al cabo del año de estarse tratando simplemente no aclaraban. Esto sucedía en aproximadamente un 50% de los tratados. Me remiten al Instituto de Gastro y me empiezan a hacer todos los estudios. Comprueban que tengo una hepatitis por virus C y bueno, me empiezan a atender ahí. La posibilidad de cura era del 50%. Yo tenía muchas comorbilidades porque soy asmática, diabética, y entonces por eso no me podía poner el interferón con la ribavirina. Por eso es que me mandan al instituto para ponerme los antivirales. El Ministerio de Salud Pública hizo llegar a través del Programa Estratégico Nacional para el Tratamiento y para el Seguimiento de pacientes con estas hepatitis, nos hizo llegar unos tratamientos de antivirales de acción directa que son los indicados para, como tal, disminuir o aclarar totalmente la carga viral y que tienen un alto índice de aclaramiento o negativización de la carga viral con más de un 95% en el mundo. En este caso, para descentralizar lo que era este tratamiento, se hizo llegar a muchísimos hospitales del país, entre ellos el Calixto García, y nos dio el sofosbuvir y el daclatasvir. El sofosbuvir de 400 miligramos en tableta vía oral, el daclatasvir de 60 miligramos en tableta vía oral, donde se toma una tableta diaria durante 12 semanas. Y al final del tratamiento, a las 12 semanas, se repite de nuevo la carga viral para ver si aclaró o no aclaró. Y realmente es un medicamento que no da reacciones adversas prácticamente. Ocasionalmente puede dar fatiga, cefalea, alguna náusea, pero no da esas reacciones adversas floridas como lo harían otros medicamentos, y en este caso vamos a decir que son medicamentos muy seguros, eficaces y efectivos. ¿Esta terapéutica es la que se sigue en estas consultas, doctora, con estos pacientes? Sí, exactamente. Nosotros aquí en Cuba, como le explicaba, tenemos una red de laboratorios SUMAS distribuidas en todo el país, encargadas de identificar a todos aquellos pacientes que han sido detectados con anticuerpos para virus C positivo. Una vez que se detectan estos pacientes, se remiten al médico de asistencia y lo que está orientado es dirigirlos al gastroenterólogo de su área. Ya una vez que el gastroenterólogo tiene a este paciente, entonces pasa a lo que es al segundo paso, realizar entonces el PCR o carga viral del virus, donde se puede diagnosticar ya como tal la infección activa. Una vez que ya tenemos la carga viral, es decir, cuantificada, ya podemos entonces comenzar a darle un seguimiento a este paciente, pero deberíamos estadiarlo o caracterizar su daño hepático. Entonces, lo fundamental aquí sería identificar el grado de fibrosis hepática, y eso se puede hacer con marcadores, vamos a decir, con marcadores no invasivos, por ejemplo, el índice de APRI, el FIB4. El índice de APRI no es más que un índice que se establece entre la transaminasa TGO y su relación con el conteo de plaquetas. Eso nos da un grado, es decir, un grado de aproximación del grado de fibrosis que pudiera tener el paciente. Otra manera de calcular grado de fibrosis hepática sería a través del FibroScan, que es otro método no invasivo afortunadamente, y bueno, otra manera es la biopsia hepática. Para no tener que llegar a este proceder tan cruento, tenemos la posibilidad de hacer estas otras cosas. Lo otro sería entonces saber si este paciente es portador de alguna manifestación extrahepática, si está coinfectado con otras enfermedades, por ejemplo, con virus B, con VIH. Además, saber si tiene un clearance, es decir, un aclaramiento de creatinina mayor de 60 mililitros, porque eso nos habla de posibilidad de disminución del filtrado glomerular o posible insuficiencia renal. Y bueno, una vez identificado, estadiado, caracterizado este paciente, comenzamos lo que es la terapéutica. El tratamiento es 12 semanas, me quedan como 2 semanas nada más de tratamiento para terminar. Pero yo tengo el mismo tratamiento que se indica en la clínica, que cura de un 80 a un 100% el virus,
La OMS se ha propuesto para el 2030 3 metas distintas. Una, lograr diagnosticar para el 2030 a más o aproximadamente a un 90% de la población mundial. La otra, lograr un tratamiento de esta población en un 90% también y disminuir la mortalidad a menos de un 65%. Por supuesto que estas metas se han visto un poco prorrogadas con el advenimiento de la pandemia, pero bueno, continuamos trabajando en ese sentido y Cuba, por supuesto, que no está alejada de esta realidad, como le decía. Sin dudas, evitar el daño hepático es fundamental. Los pacientes deben aprender a vivir con la hepatitis C, seguir las orientaciones higiénico-dietéticas con la correspondiente disminución de sal, grasas y preservantes en su alimentación, ser muy disciplinados y, por supuesto, asistir con regularidad a la consulta del gastroenterólogo para su seguimiento y mejor calidad de vida. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.